Hola a todos y muy buenos días. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas, y es un placer darle la bienvenida a un nuevo programa de FATV Masterclass, una iniciativa que refleja nuestro firme compromiso con la educación continua y el desarrollo profesional de nuestra comunidad. La industria financiera enfrenta desafíos únicos y en un entorno en constante evolución, tanto en términos tecnológicos como humanos. Por ello, consideramos esencial continuar ofreciéndoles FATV Masterclass, un programa completamente educativo centrado en temas específicos y relevantes. En esta ocasión nos adentraremos a un tema cada vez más importante: la seguridad para el intercambio de datos con terceros mediante APIs. Como todos saben, con el auge de la economía abierta, los APIs se están convirtiendo en una ventaja competitiva, permitiendo ofrecer servicios personalizados en cualquier momento y lugar. Sin embargo, con esta oportunidad también surge la necesidad de una seguridad sólida. Aquí es donde entra en el juego el FAPI, Financial Grade API, un protocolo diseñado para garantizar el intercambio seguro de datos y proteger información financiera sensible. En este masterclass exploraremos qué es FAPI y su historia, por qué se está convirtiendo en una pilar clave para enfrentar estos desafíos y cómo pueden implementarlo de manera efectiva en bancos e instituciones financieras. Nuestro objetivo es ayudarlos a comprender a fondo este tema, ofreciendo estrategias prácticas que podrán aplicar en sus instituciones. Al igual en todas nuestras sesiones en FATV, esta masterclass será interactiva y podrán realizar preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas en el momento adecuado. Es importante destacar que aquellos que asistan durante más del 75% del tiempo total de la sesión recibirán una certificación que podrán agregar a su hoja de vida, perfil de LinkedIn y compartir en redes sociales. Esta masterclass estará a cargo de dos expertos en el tema: Gabriel Valdés, SIAM Specialist Okta; Facundo Baldini, Technical Account Manager Okta. Se les voy a presentar brevemente para que los conozcan antes de invitarlos al escenario. Gabriel es un profesional con más de 15 años de experiencias en el área de tecnología. Es ingeniero en computación y posee un máster en gestión estratégica de la información y comunicación, lo que brinda las herramientas necesarias para comprender el negocio y traducir sus necesidades en sus soluciones tecnológicas. Desde su puesto en Okta, ayuda a resolver problemas de negocio relacionados con el acceso seguro a aplicaciones para múltiples industrias, pero principalmente para bancos, billeteras electrónicas, neobancos y instituciones financieras. Y Facundo es un profesional con más de 20 años de experiencias en la área de tecnología. Graduado en ingenierías en sistemas, se ha desempeñado como programador y evolucionado hacia roles de analista, líder de proyectos y jefe de IT, donde tuvo la oportunidad de liderar la implementación de grandes sistemas como Workday, Salesforce y SAP. Actualmente ha enfocado su carrera hacia la gestión de identidades y accesos y tiene el rol de Technical Account Manager en Okta desde hace 2 años. Y Okta es una multinacional de clase mundial que ofrece soluciones de gestión de identidades y accesos. Se especializa en proporcionar servicios de autenticación y autorización para aplicaciones y sistemas, lo que permite a las organizaciones gestionar de manera segura el acceso de usuarios a diversas aplicaciones en la nube y en el entorno locales. Bueno, bienvenidos Gabriel y Facundo. ¿Cómo están hoy? Muchas gracias, Ray. Muy bien preparados. Muy bien. Bueno, señores, ahora el escenario es todo de ustedes. Yo volveré sobre la final de la sesión para apoyarlos en la sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, empezaré yo con la presentación. Como bien decía Ray, mi nombre es Facundo Baldini, soy Technical Account Manager en Okta y como ustedes saben, ¿no? Vamos a estar junto con Gabriel hablando de FAPI, ¿sí?
Comenzaremos con una introducción al mundo de la autenticación, explicando por qué surge esta importante iniciativa, ¿no?, en el contexto de la seguridad financiera. Exploraremos los mecanismos claves propuestos para mejorar la seguridad y también revisaremos cuáles son los casos de uso más comunes. También veremos cómo implementar FAPI utilizando nuestra plataforma de Okta y cerraremos después con una demo completa que mostrará la experiencia de usuario de punta a punta, ¿sí? Por último, daremos un espacio, ¿no?, a preguntas y respuestas. Así que muy bien, arranquemos. Bueno, para entender por qué las tecnologías modernas como FAPI no son tan importantes, primero necesitamos hacer un recorrido por la evolución de la autenticación, ¿sí? A lo largo del tiempo, la autenticación ha sido fundamental para la seguridad y su historia refleja cómo los riesgos y las necesidades han cambiado con el tiempo, ¿sí? Pero empecemos por el método más básico y antiguo de la autenticación, ¿que cuál es? Obviamente, las contraseñas, ¿sí? Este enfoque se conoce como autenticación por conocimiento, ya que se basa en algo que el usuario sabe. Desde los primeros días, las contraseñas han sido el método más común, ¿no?, para demostrar quiénes somos y poder ingresar a las aplicaciones. Simplemente recordamos una palabra, un código y lo ingresamos. Pero sin embargo, el problema con las contraseñas es que son fáciles de olvidar. Por lo general se repiten en las mismas aplicaciones, en distintas aplicaciones, y lo más preocupante es que obviamente son fáciles de robar. En conclusión, las contraseñas solas se volvieron como inadecuadas, ¿no?, en este mundo que está cada vez más conectado. Respecto a las preguntas de seguridad, que alguna vez fueron como un pilar en la autenticación, hoy presentan riesgos significativos. Aunque se utilizan como una segunda capa, ¿no?, de seguridad, su efectividad está siendo un tanto limitada. Muchas respuestas a esas preguntas, como el nombre de tu mascota o el lugar donde naciste, pueden encontrarse muy fácilmente, ¿no?, en redes sociales o mediante alguna búsqueda en la web. Además, los usuarios tienden a usar respuestas obvias o repetidas en múltiples sitios, algo muy parecido a lo que pasa con las contraseñas. ¿Y esto qué hace? ¿No? Que aumente la vulnerabilidad de las cuentas. Por lo tanto, ya depender de este tipo de autenticación no es suficiente. Por lo tanto, el siguiente paso en la evolución fue combinar lo que sabemos, las contraseñas o las preguntas de seguridad, con algo que tenemos, ¿sí? Como por ejemplo una tarjeta de acceso, o un OTP por SMS o por mail, o un token de seguridad. Por ejemplo, incluso si alguien robara tu contraseña, necesitaría también el token físico para poder acceder a tu cuenta. Esto mejoró significativamente la seguridad, pero también agregó algo de complejidad al asunto. Y en algunos casos, también vulnerabilidades relacionadas con la clonación de tarjetas o la intercepción de tokens. Muchos por ahí recordarán las tarjetas de coordenadas, ¿no?, que eran requeridas al momento de realizar transacciones bancarias. Ahí se solicitaba un número que estaba determinado por las coordenadas de 2 dimensiones, justamente de tu tarjeta, pero bueno, han habido casos donde los usuarios recibían correos como, buen día, usted ha ganado $5.000 en un sorteo, para recibir el premio tiene que enviarnos una foto de su tarjeta de coordenadas. Suena ridículo, pero créanme que hubo mucha gente que se los mandaba. Y luego llegó la autenticación biométrica, ¿sí?, que agrega una tercera capa, algo que eres, ¿sí?, como tu huella dactilar o tu rostro. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad, ¿sí?, porque a diferencia de una contraseña o una tarjeta, tu biometría no se puede perder, tampoco se puede olvidar, ¿no? Pero bueno, incluso aquí hemos visto algunas falsificaciones y robo de cuentas. Y a medida que las tecnologías avanzaban y las amenazas, ¿no?, se volvían más y más sofisticadas, surgió un concepto nuevo, que ¿cuál es? La autenticación adaptativa. Este enfoque
no solo evalúa las credenciales o tus dispositivos, sino que también considera todo el contexto, ¿sí? ¿Dónde estás iniciando sesión? ¿Es tu dispositivo habitual? ¿Es un comportamiento esperado o es un comportamiento inusual? ¿Estás autenticándote en México cuando quizás hace apenas 30 minutos te autenticaste en Argentina? Lo que conocemos como Impossible Travel. Estos sistemas de autenticación adaptativa son capaces de bloquear intentos de acceso sospechosos, ¿no? Antes de, por supuesto, de que esto se ocurra. Y bueno, y a la par de la autenticación de usuarios, también surgió la necesidad de estandarizar, ¿no? Cómo las aplicaciones se comunican entre sí de una manera segura. Y aquí es donde entran en juego los protocolos que son conocidos como OAuth 2 y OpenID Connect. Estos protocolos permiten a las aplicaciones confiar en servicios de terceros para la autenticación sin exponer las contraseñas de los usuarios. Estos protocolos marcaron un avance significativo, especialmente en el contexto de las aplicaciones web y las aplicaciones móviles, ¿no? Donde el usuario no debería estar compartiendo las credenciales directamente con cada servicio. Básicamente, OAuth 2 se enfoca en lo que es la autorización, ¿sí? Es decir, te otorga permisos para acceder a un recurso determinado, pero no verifica quién eres, ¿sí? Y por otro lado, OpenID Connect se encarga de la autenticación, ¿sí? Lo que permite identificar al usuario. Entonces tenemos autorización y autenticación, ¿no? Son dos palabras similares, pero en este contexto significan distintas cosas. Bueno, pero sin embargo, a medida que más y más datos financieros y sensibles, ¿no? comenzaban a moverse por la web, se hizo evidente que OAuth 2 y OpenID Connect, que obviamente, ¿no? son muy útiles, necesitaban un nivel de seguridad aún más alto, ¿no? En sectores críticos como el bancario. Y es aquí donde entra FAPI, o Financial Grade API, que es una evolución de estos estándares y lo hace justamente para proporcionar el nivel de seguridad adecuado para proteger los datos financieros y personales de alta sensibilidad. Digamos que FAPI es un protocolo estandarizado, ¿no? Que fue creado por OpenID Foundation. OpenID Foundation es una organización sin fines de lucro, ¿no? que se dedica justamente al desarrollo de estos estándares abiertos para la autenticación en Internet. Y así han surgido diversas regulaciones en todo el mundo que promueven el uso de los estándares para compartir datos financieros contra terceros, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido se establece el Open Banking, en la Unión Europea la PSD2 y en América se introduce el concepto de FAPI. Desde Okta, ¿sí? Nosotros integramos todas estas características en una solución global y la denominamos CAI Regulated Identity. Y bueno, uno de los casos más comunes donde FAPI se vuelve esencial y tratamos de simplificarlo en este gráfico, es en el caso de los pagos electrónicos, desde cualquier dispositivo, de cualquier aplicación, ¿no? Entonces, un usuario compra un producto o compra un servicio en un sitio web. Al momento de pagar, el sitio se comunica con el banco y el banco deberá dar el consentimiento, y el usuario, ¿no? deberá dar el consentimiento de que esa transacción es correcta y de esa forma poder finalizar con la operación. Entonces, tenemos una aplicación de terceros, eso es importante saber, que es el sitio web, que debe comunicarse con el banco, ¿sí? de manera rápida, flexible y segura, y donde el banco deberá solicitar el consentimiento del usuario. Luego el usuario puede declinar esa operación o aprobarla, por supuesto, ¿no? Pero bueno, todo este nuevo contexto da lugar al término de Open Banking o FAPI. Luego cada país define el marco normativo para regular estas nuevas formas de transacciones digitales.
porque ahora los bancos van a tener la responsabilidad de implementar una integración segura de sus servicios con terceros, ¿sí?, siguiendo el marco normativo que esté definido, por supuesto, en cada país. En la mayor parte de la región de la TAM, ¿sí?, el marco normativo lo termina definiendo justamente FAPI. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de FAPI en forma general, ¿sí?, pero realmente, ¿qué contiene FAPI? ¿Sí? Porque FAPI no es una sola característica, FAPI no es una sola funcionalidad, ¿no? FAPI es un conjunto de mecanismos que son independientes, donde cada uno de ellos ayuda en algún sentido u otro a mejorar la seguridad de las transacciones, ¿sí? Pero bueno, yo no voy a hablar y a entrar en detalle en cada uno de ellos, para eso le voy a dar la palabra a mi compañero Gabriel, pero antes queremos que vean un video de Okta, ¿sí? Gracias. Gon' get on up, gon' get it. Estás en mudo, Gaby. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Valdés. Como bien mencionaba Facundo en su presentación, FAPI refiere a un conjunto de mecanismos de seguridad, ¿sí? Si lo quieren ver de alguna forma, son un conjunto de features que uno tiene que ir activando, tiene que ir configurando y haciéndolas posibles para su integración, ¿sí? Entonces, esos mecanismos, ¿sí?, tienen distintos objetivos. Uno de los mecanismos o objetivos principales son la privacidad de datos de nuestros usuarios y la integridad de esos datos. Es decir, ahora estaremos transaccionando con transacciones que son críticas para nuestro negocio, por ejemplo, o para los datos del usuario. Por ejemplo, yo voy a estar haciendo un pago por medio de una aplicación o cliente y esa transacción tiene información privada mía como usuario del banco, ¿sí? Entonces, para protegerlo, hay uno de los mecanismos o una de las features de seguridad que se conoce como PAR, ¿sí? Lo que va a hacer PAR es va a evitar que desde el browser, cuando el usuario esté interactuando con el banco, se pueda visualizar, ¿sí?, en la URL información crítica de la transacción. ¿Sí? Entonces, de esta manera disminuimos el riesgo de que un tercero pueda acceder a esa información. Gaby, por ahí se perdió tu pantalla. No, si lo ¿Se podés perdió la compartir. pantalla? Sí. Uy, ahí estamos. Ahí vamos. Bueno, bien. Entonces, lo que les estaba justamente comentando era esto, ¿no? Que primero tenemos el primer grupo. Ahí se ve todo bien, Facu, ¿está todo Sí, claro sí, sí. ahí? Ahí ¿Todo está, ahí bien? está, ahí. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, entonces, el primer grupo, como les decía, está orientado a lo que es la privacidad e integridad de los datos de nuestros usuarios que ejecutan transacciones críticas desde un servicio tercero o externo al banco. Entonces, para proteger esos datos, vamos a utilizar una feature, una funcionalidad técnica que se conoce como PAR, que va a evitar que esos datos se puedan ver en el browser y ahora lo vamos a ver en el demo de forma más clara. Luego tenemos lo que es SHAR, ¿sí? Habrán escuchado hablar de SHAR.
SHAR conceptualmente lo que hace es evitar que en el camino de la comunicación del cliente con el banco, los datos que se envían desde el cliente hacia el banco, por ejemplo, para ejecutar la transacción del pago, esos datos sean modificados en el camino. Entonces vamos a tener un mecanismo que se conoce como SHAR, que le va a permitir al banco verificar que los datos que se están recibiendo salieron desde el origen y no han sido modificados en el camino. Luego tenemos la encriptación de tokens, ¿sí? En el estándar OAuth 2, como mencionaba Facundo, se genera un token y ese token también va a contener información crítica de la transacción de nuestro usuario o información que es privada de nuestro usuario, ¿sí? Entonces, para cumplir con todos esos estándares, una buena práctica va a ser la de justamente encriptar ese token de modo que si alguien lo obtiene y lo quiere inspeccionar, no pueda entender lo que dice, o sea, no pueda ver el contenido del mismo. Luego tenemos otro grupo para enmarcar estos mecanismos de seguridad que está relacionado con el consentimiento. ¿Qué es lo que establece FAPI? Establece una forma clara y transparente de comunicarle de forma directa al usuario que está ejecutando esa transacción los detalles de la transacción. Entonces ahora el banco tomará la responsabilidad de informar a sus usuarios fehacientemente qué es lo que se va a transaccionar. Es decir, si voy a comprar un par de zapatillas, que sea el par de zapatillas lo que voy a comprar y que sea por el monto que yo vi en la misma aplicación o cliente para hacer el pago. Entonces, específicamente estamos hablando de algo que se conoce como Rich Authorization Request, donde ahora la aplicación le va a informar al banco de manera segura cuáles son los detalles de la transacción que se quiere ejecutar. Y el banco le va a pedir al usuario, ¿sí? Por medio de otra URL, otro vínculo, que acepte esa transacción, ¿sí? Luego, relacionado con este concepto de consentimiento, tenemos el Strong Customer Authentication, que lo que hace es ir un pasito más allá, es informarte de la transacción a vos como usuario, pero ahora relajando el método de seguridad en algo que se conoce como una notificación hacia tu celular. Entonces es algo que el usuario tiene, a donde le llega la notificación de que hay una transacción que está en curso, ¿sí? Y eso se los va a avisar el propio banco, y les va a decir, hay una transacción en curso con este detalle. ¿Aceptás o rechazás la transacción? Y entonces ahí tenemos este Strong Customer Authentication. Luego tenemos el SIVA, ¿sí? SIVA se da en los casos de uso en los cuales el dispositivo desde el cual se está iniciando esa transacción no tiene una interfase gráfica clara para el usuario final. Entonces, por ejemplo, piensen en el mundo IoT o en el mundo de las casas inteligentes, que cada vez está más de moda, donde, por ejemplo, yo le puedo decir a Siri que me compre un par de zapatillas en un e-commerce, ¿sí? Entonces, si Siri me compra un par de zapatillas, cuando quiera Siri ejecutar el pago por medio de mi cuenta bancaria, el banco, tomando como referencia el caso de uso que estamos conversando en esta presentación, el banco tiene la responsabilidad, por medio de este SIVA, de permitirle a ese dispositivo inteligente de avisarle al usuario final de cuál es la transacción que está siendo ejecutada. Y de vuelta, pedirle al usuario que de manera clara autorice esa transacción. También el registro de esa transacción, ¿no? De ese consentimiento, de esa aceptación, va a quedar registrado de manera segura en la infraestructura del banco. Entonces, ya vimos mecanismos de privacidad e integridad de datos de nuestros usuarios, vimos consentimiento, y ahora vamos a un pasito más, la validación del cliente. En el caso de uso hablamos de cliente como la aplicación por medio de la cual el usuario final del banco interactúa con el banco, ¿sí? En este sentido tenemos Private Keyshot. Lo que va a permitir hacer Private Keyshot es de manera segura autenticar el cliente que quiere iniciar una transacción con el banco. Entonces ahora el banco de manera segura va a validar que el cliente que está iniciando esa transacción sea uno de los validados por el banco, ¿sí? Ya no va a haber lugar a que cualquier cliente o cualquier persona pueda simular ser el cliente. Con estos mecanismos de validación del cliente, esto va a ser todavía más difícil. Y siguiendo en ese sentido, tenemos Token Binding MTLS,
¿sí? ¿Qué es lo que hace Token Binding MTLS? Si ustedes recuerdan, en el estándar OAuth 2, o por ahí para el que no lo conoce, lo que el cliente o la aplicación obtiene en nombre de un usuario, luego de que el usuario es autenticado, es un token. Luego ese token es el que se utiliza para llamar al servicio del banco y ejecutar, por ejemplo, un pago. Cuando se ejecuta esa transacción, esa última llamada donde el cliente quiere hacer el pago con el token del usuario, vamos a implementar Token Binding MTLS. Y de esta manera, el banco podrá asegurarse de que el cliente es el legítimo dueño de ese Access Token. Es decir, que si alguien roba ese Access Token y lo quiere reenviar al banco y ejecutar una transacción o un pago, el banco va a poder validar que el token efectivamente ha sido robado. A esto se lo conoce también, tal vez lo escucharon hablar, como token sender constraint, que es como la limitación de quién va a enviar ese token, ¿sí? Que se limita solamente al dueño de ese token, ¿sí? El que originariamente lo obtuvo. Por último, tenemos el mecanismo de Depop, ¿sí? Depop, conceptualmente y como objetivo, tiene el mismo objetivo que Token Binding MTLS. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Depop sirve para aplicaciones nativas o de celulares, ¿sí? Porque las características técnicas que se necesitan para implementar Token Binding MTLS en cada uno de los celulares de los usuarios se vuelve un mecanismo muy costoso, ¿sí? Hay que generar unos mecanismos de seguridad de certificados que se tienen que generar aplicación por aplicación en el caso de que vayamos por un Token Binding MTLS. Entonces Depop viene a salvarnos y con su mecanismo viene a evitar la necesidad de tener un certificado por instancia en el caso de los nativos. Y bueno, ya vimos los tres principales grupos, pero también como estamos hablando del mundo banca, ¿sí? Que son servicios que están altamente regulados, ¿sí? Por cada uno de los gobiernos o sus países, ¿no? Donde se encuentre la entidad funcionando, viene a colación comentar esto que es muy importante, que es el Bring Your Own Key y Control Your Own Key. Okta CIC, también conocida como Auth0, ¿sí? Es un servicio que está en la nube, ¿sí? Y este Bring Your Own Key le permite a nuestro cliente bancario tener el control de cuál es la llave o poder definir, ¿sí? Cuál es la llave de seguridad que se utilizará para hacer el encriptado de todos los datos que descansen en nuestro tenant, ¿sí? Lo mismo el Control Your Own Key. Lo único que cambia en el Control Your Own Key es que el banco, dentro de su propia infraestructura, va a contener esa llave, ¿sí? Y lo que va a hacer Okta CIC es conectarse con esa infraestructura para obtener la llave que le permita encriptar o mismo desencriptar al momento de lectura toda esa información que está quedando en reposo de manera segura. Y nuevamente, el objetivo de estas features es acompañar a las entidades que están altamente reguladas, en este caso, por ejemplo, como suelen ser los bancos. Vamos a pasar a la siguiente slide, en la cual vamos a hablar un poquito más a detalle ahora, o vamos a tratar de conectar en este caso de uso ejemplo, en el cual un usuario quiere hacer un pago con su servicio bancario por medio de un cliente o aplicación, en qué pasos actúa qué mecanismo de FAPI, ¿sí? Para que lo podamos bajar un poquitito más a tierra. Entonces tenemos el usuario, ¿sí? Que sería yo, tenemos un cliente, que sería un sitio web, que sería una aplicación nativa o mobile, y tenemos el banco, ¿sí? Con su FAPI implementado por medio de nuestra solución, que es Okta, ¿sí? Entonces, cuando hablo de banco y Okta, estoy hablando en realidad de banco, ¿sí? El banco adquiere Okta y Okta se vuelve parte de su propia infraestructura. Entonces, iniciando el flujo, el usuario en algún momento, por medio de su aplicación, quiere iniciar una compra, quiere iniciar un pago, quiere iniciar una transferencia de dinero, ¿sí? Conceptualmente es algo que quiero ejecutar en la cual voy a involucrar a mi banco, ¿sí? Como paso número 2, el cliente o la aplicación le va a solicitar al banco hacer un pago. Cuando se da esta primera llamada, ya estamos implementando ciertos mecanismos de FAPI. Es decir, vamos a validar al cliente por medio de Private Key Shot, vamos a utilizar PAR
y YAR para proteger de vuelta la privacidad de datos de nuestro usuario y para asegurarnos de que los datos que nos está enviando el cliente o la aplicación en nombre de este usuario no se hayan modificado en el camino. Y vamos a utilizar RAR, ¿sí? En este RAR, el cliente le define a el banco cuáles son los datos de la transacción que nuestro usuario tiene que consentir o tiene que aceptar o autorizar, ¿sí? Entonces, como paso número 3, lo que va a hacer el banco por medio de nuestra plataforma es pedirle al cliente o la aplicación una autorización de esa transacción, ¿sí? Entonces, como paso siguiente, el usuario autoriza el pago por medio de ese cliente o aplicación. Cuando haces esta autorización de pago, puede ser necesario un paso de autenticación de usuario ante el banco, ¿sí? Gestionado también por nuestra solución, y luego se le va a presentar esta funcionalidad de RAR donde el usuario va a consentir esa transacción. Y es por eso que acá vuelvo a marcar el RAR, ¿sí? Un poco con unos guioncitos marcando de que este paso va en sintonía con este paso inicial, ¿sí? Con este llamado número 2 y este llamado número 4 al momento de la autorización del pago. Por otra parte, también quería traer a colación el Strong Customer Authentication como una posible alternativa, ¿sí? Lo que podemos hacer con nuestra solución es hacerle llegar al usuario una notificación a su teléfono celular, lo cual vuelve el proceso un poco más seguro, ¿sí? Porque estoy agregando algo que el usuario tiene, ¿sí? Como bien mencionaba Facundo al inicio de la conversación, ¿sí? Al inicio del webinar. Y después, por otro lado, tenemos la encriptación de ese token, ¿sí? Cuando hacemos la encriptación de este token, lo que vamos a estar logrando es justamente que el token que se genere luego de que el usuario autorizó el pago esté encriptado, ¿sí? Entonces, nadie puede inspeccionarlo, nadie puede ver el contenido. De esta manera, una vez que el usuario autoriza el pago, y aclaro un comentario, ¿no? Al margen, estamos simplificando un poco las interacciones para que conceptualmente se pueda entender mejor, ¿sí? Pero en definitiva estamos obteniendo un token luego de que el usuario autoriza el pago y como paso siguiente se da la llamada de realización de pago, es decir, la aplicación o cliente ya tiene un token emitido en nombre de un usuario y ese token ahora se utiliza para llamar a los servicios de negocio del banco y ejecutar esa transacción. Por ejemplo, en este caso estamos ejecutando un pago. De esta manera es donde van a intervenir ya sea Token Binding MTLS o Depop para validar que justamente el token que estamos recibiendo en el banco haya sido obtenido por el mismo cliente y no haya sido que alguien robó el token y luego de la autorización del pago por parte del usuario y nos está intentando llamar al banco, al servicio de negocio del banco sin la debida autorización. Por último, el pago se confirma, ¿sí? Se confirma en el cliente o la aplicación y ustedes como usuario van a ver que la transacción fue realizada con éxito. Recuerden, ¿sí? Que está el Bring Your Own Key y Control Your Own Key por parte de nuestra solución para justamente cumplir con los estándares más exigentes de cualquier país de la región respecto al mundo banca, al mundo financiero o al mundo de los e-wallets o neobancos o como lo quieran definir, pero financieramente estamos en ese mercado listos para cumplir con cualquier tipo de regulación, ¿sí? Acá dejé ¿no? unas notitas por colores de los grupos de los mecanismos de FAPI para que sea un poquito más entendible todo el flujo entero. Entonces ahora sí, vamos a ir a hacer un demo de FAPI, ¿sí? Voy a dejar esta slide acá de referencia. Para esto voy a cambiar ahora sí de pantalla, de tab, me voy a ir a nuestra plataforma, ¿sí? Esto que están viendo en mi pantalla en este momento es Okta CIC, ¿sí? Em, Ustedes por medio de este dashboard van a configurar todas nuestras capacidades, ¿sí? Acá fíjense que nosotros hablábamos del cliente, ¿sí? Y acá hablábamos del banco, ¿sí? Entonces,
¿Cómo traduzco esto en Okta CIC? Bueno, primero que nada voy a crear una aplicación, ¿sí? En este menú de la izquierda tengo esta opción de Applications. Cuando ingreso tengo que crear una aplicación y seleccionar, ponerle un nombre y seleccionar el tipo de aplicación que se trata. Para este caso de FAPI, estos clientes se representan con el tipo de aplicación Regular Web Application, pero lo que les quiero mostrar también aquí es que damos soporte a cualquier tipo de aplicación a ser integrada en estos ciclos de integración de autenticación y autorización con FAPI. Voy a ir directamente a mi aplicación, ¿sí? A la que estoy usando para la demo específicamente, y les voy a mostrar un poco qué es lo que yo haría si fuese ustedes y quisiera implementar FAPI, ¿sí? Entonces, primero me pondría en contacto les recomendaría que se pongan en contacto con Facundo o conmigo o con algún partner de Okta o algún personal de Okta para que les podamos crear una instancia con todas estas capacidades. Y cuando ustedes vayan a esta opción de settings dentro de la aplicación que hayan creado, voy a scrollear un poquito hacia abajo. Hay una sección que tenemos por aquí abajo, en la cual definimos el Authorization Request. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, PAR, que era una de las primeras features de las que hablamos, se activa con un clic. Entonces yo hago un clic, activo PAR, y ahora mi cliente o aplicativo, ¿sí? Este aplicativo de acá, tiene la capacidad o tiene la responsabilidad de invocar al servicio banco cuando solicita el pago por medio de PAR, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en consideración del otro lado? Bueno, aquí mismo tienen un link con la documentación. Ustedes van a esa documentación, ustedes van a tener el paso a paso de lo que necesiten hacer para configurar PAR y para hacer la llamada PAR desde sus clientes o aplicativos. Si voy un poquito más allá en esta documentación, fíjense que aquí les está mostrando lo mismo, ¿no? Está activando del lado del tenant la funcionalidad de PAR. Y luego, si voy un poquito más abajo, tengo el flujo de autorización, es decir, el flujo que el cliente tiene que seguir para poder ser PAR compliance. Y como ustedes ven aquí, ustedes van a ver que lo que se va a ver en el browser, ¿sí? Esto de aquí es un usuario que interactúa con nuestro Authorization Server y luego lo que hace es, mediante el browser, vuelve a interactuar con el Authorization Server, pero esta vez en el browser no se va a mostrar información crítica de la transacción que se quiere ejecutar, sino que se va a mostrar este identificador que se llama Request URI, ¿sí? Y aquí más abajo tienen de vuelta más detalle de cómo hacer este llamado, ¿sí? De cuál es la respuesta que van a recibir con este request URI y cómo después esto lo tienen que usar en el browser para ser PAR compliance, ¿sí? En este caso. Entonces, siguiendo la documentación, van a ir llegando a buen puerto, ¿sí? Van a ir logrando hacer el demo que yo estuve creando para ustedes. Luego tenemos un pasito más abajo lo que es SHAR, ¿sí? SHAR, recuerden que está enfocado a lo que es la integridad de los datos, ¿sí? De vuelta, todo lo que el cliente envíe al Authorization Server, ¿sí? O al banco, con información crítica de la transacción, nos vamos a asegurar de que no ha sido modificado en el camino. Entonces, vamos de vuelta a la documentación, que les recomiendo que hagan este paso porque la documentación es muy clara, ¿sí? No van a necesitar con certeza ayuda de nadie para llevar adelante esto o para entenderlo con más detalle, ¿sí? Es bastante clara y de vuelta les cuenta que tienen que activar esta opción en la sección de Authorization Requests y les explica bien a detalle qué se necesita para que esa información pueda validar su integridad una vez que llega a la infraestructura del banco, ¿sí? Entonces, de manera clara y precisa van a ir siguiendo estas documentaciones, pero lo que les quiero mostrar es lo rápido y sencillo que van a poder empezar a jugar con nuestra solución. Y esto es solo el comienzo, ¿sí? Porque PAR y SHAR son dos de los mecanismos de seguridad que se utilizan al inicio, junto con otro más, que es el del Private Keyshot, ¿sí? Que les había comentado en un principio. Fíjense que la aplicación en Okta CIC tiene unos tabs. Los tabs te organizan un poco qué va a seguir configurando de la aplicación.
En el caso de las credentials, vas a ir configurando el private keyshot, ¿sí? Y de vuelta, vas a ir acá, vas a activar este private keyshot, le vas a agregar una credencial para ese cliente, justamente para que haga la validación. Y si querés conocer más al respecto, te vas a la documentación y empezás a leer cuáles son las opciones que te ofrece Auth0, qué es Private Keyshot. También puedes hacer autenticación por MTLS, ¿sí? Que también suele ser a veces muy pedido. Y de vuelta, ustedes van a armar de esta manera su propio menú. Tal vez para ustedes no es necesario ser FAPI compliant, pero recuerden que ustedes pueden implementar cualquiera de estos mecanismos de manera aislada, ¿sí? Siempre van a necesitar, por ejemplo, de par, pero después al resto de las features las pueden ir implementando de forma aislada sin ningún problema. Entonces, aquí vimos método de autenticación, vimos par, vimos shard. Y esto hace mención a mi aplicación, ¿sí? Al cliente, a esto que tengo acá. Ahora, lo que nos falta es esta otra pata de acá, que es el banco. En algún momento se llama al banco para ejecutar la transacción. Si yo voy a las APIs, ¿sí? En este menú de la izquierda, yo tengo un API creado que es el de banco, ¿sí? Dentro de este banco de vuelta. Fíjense que el API tiene la misma estructura que una aplicación en términos de uso, de usabilidad de nuestro dashboard, donde ustedes tienen este tab de Settings y ustedes van a poder ir, por ejemplo, voy a ir un poquito más abajo para empezar a contarles qué es lo que configuré aquí. Aquí configuré toda la parte del User Consent Policy. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del consentimiento y de lo que era RAR? ¿Sí? Entonces, para que eso funcione con RAR, ustedes tienen que poner esta opción activa, que es el Transactional Authorization with MFA, y van a tener toda la documentación que necesiten para entenderlo en este link. Así que, de vuelta, al mismo dashboard, ya les da el link, ya tienen todo listo para empezar a leerlo, comprenderlo y empezar a jugar con esas features. Eso es la primera parte, ¿sí? Es lo de el RAR. Después tenemos el Token Sender Constraining, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le hablaba del Token Binding MTLS? Bueno, dentro del API, ustedes le van a decir a Auth0, ¿sí? Dentro de la configuración de los servicios del banco, ustedes le van a decir a Auth0 que se va a controlar esta llamada mediante un Token Binding MTLS. ¿Sí? Entonces es por eso que en esta opción lo que vamos a hacer es vamos a requerir ese Token Sender Constraining justamente para limitar que solamente el cliente que obtuvo el token inicialmente luego sea el que lo pueda utilizar. Entonces de vuelta, link con la información y pueden ir a ver los detalles. Lo mismo con la encriptación del JSON Web Token, ¿sí? Aquí esto lo activan, prenden el servicio, ven la documentación y van a tener todo con total claridad para empezar a configurarlo. Entonces, ahora lo que quisiera repasar un poco es el caso real, ¿sí? Nosotros creamos un demo que es este, ¿sí? Esto simula ser un e-wallet, que es la aplicación, ¿sí? Yo sería el usuario, esta web sería mi aplicación o cliente y me quiero conectar con los servicios del banco por medio de esta billetera electrónica. Esta billetera se llama, de manera fantasiosa, la billetera de la TAM y como ustedes saben, ya les expliqué que tenemos cliente, usuario y los servicios que yo quiero consumir del banco. Entonces, lo que voy a hacer como cliente de esta billetera, o como usuario, perdón, de esta billetera, para no confundirlos, quiero aclarar eso de usuario, cliente y servicio que quiero consumir, pero voy a ir a hacer un login, ¿sí? Primero que nada, con mi e-wallet, ¿sí? Esto es todo lógica Okta CIC. Voy a usar mi biométrico para acceder, no necesito una password. Opcionalmente puedo usar una password también en el caso de que sea necesario. No es necesario para este caso de uso. Una vez que estoy en la billetera o mi aplicación cliente, voy a transferir dinero, voy a hacer un pago, voy a hacer algo que está relacionado con un servicio bancario. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso estoy simulando una transferencia para hacer un pago, donde digo a quién le quiero pagar, donde digo qué cuenta quiero usar, donde digo cuál es la moneda que quiero, en la cual quiero hacer el pago y el monto, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puedo poner cualquier monto y cuando haga este submit, lo que va a pasar es
se va a conectar con el banco, este cliente, mi cliente, que es la billetera de la TAM, se va a conectar en este paso con el banco y va a ejecutar todos estos controles de seguridad para que luego me pida la autorización del pago a mí como usuario final que está ejecutando esta transacción. Este pop-up es un pop-up propio de la aplicación, ¿sí? Que me muestra solamente lo mismo que tengo aquí cargado en el formulario. Le voy a dar OK. Esto lo que va a hacer es, me va a transicionar hacia el banco. Y fíjense que acá esto es Okta CIC. Fíjense que de manera rápida y fácil ustedes pueden configurar todas estas opciones de login. Fíjense que, por ejemplo, tengo acá un acceso con red social. Eso no suele ser muy común en los casos de uso bancarios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, de manera rápida, ¿sí? Voy a ir a mi dashboard, voy a ir a Authentication, voy a ir a Social, voy a buscar esa conexión de red social y voy a desactivar en este tab de Applications la red social para mi aplicación, ¿sí? Yo estoy usando en mi aplicación es esta, que se llama Fapi App. Acá tengo la lista de todas las aplicaciones y cuáles están usando o no esa red social. Lo voy a apagar y lo que voy a hacer ahora es, voy a volver a mi aplicación originaria, voy a ir a billetera, le voy a poner un 56, acá este monto de transacción, voy a hacer de vuelta un submit. Recuerden que este sería mi cliente o aplicación, voy a hacer un submit, le voy a dar OK. Y esto ahora me lleva al banco y fíjense que ya no tengo una red social como opción. Tiene más sentido, ¿sí? Para un banco es lo más normal. Pero bueno, también vean lo rápido y fácil que yo estoy configurando todo esto, ¿sí? Y así de rápido y fácil también lo van a lograr con todas las features de FAPI. Entonces pongo mi password, mi usuario, mi password. Acá yo soy el usuario que estaba transaccionando por la billetera de la TAM. Por medio de la billetera de la TAM quiero realizar un pago y entonces cuando le quiero realizar el pago, el banco me pide autenticación, autorización, ¿sí? Por medio de esta solicitud de pago. Ahora se va a ejecutar toda la parte de consentimiento. Y le voy a dar iniciar sesión. Fíjense que acá tengo el consentimiento. Este consentimiento es flexible y ustedes lo arman según el cliente. Por ejemplo, en este caso yo decidí mostrar solamente cuál es la tienda desde la cual se está pidiendo hacer este tipo de transacción y ejecutarlo por este monto. ¿Se acuerdan que yo había modificado este monto y le puse un 6 al final? Bueno, es el mismo. Entonces, cuando se envió la información desde el cliente al banco, yo chequeé la integridad por medio de YAR. Entonces esto se vuelve un proceso mucho más seguro. Le voy a dar a aceptar a este consentimiento, ¿sí? Fíjense que acá ya estaríamos en este autoriza pago, este paso 4, usando RAR, ¿sí? Y también podríamos implementar la encriptación del token. Voy a aceptar este pago o esta operación. Esto vuelve a mi aplicación y me dice que la transacción se ejecutó correctamente. En realidad lo que está pasando por detrás es que cuando yo autoricé este pago obtuve un token, que luego ese token lo voy a usar para llamar al API de negocio del banco y decirle realizar pago por tanto dinero o transferir tanto dinero a tal cuenta, ¿sí? Entonces, en definitivas, lo que está pasando aquí es justamente eso, ¿sí? Para darle un cierre a nuestra presentación, lo que quería hacer en este momento es, primero, llamarlos a una acción a ustedes. Si están interesados en FAPI, si creen que tienen un caso en el cual creen que Okta CIC con FAPI los puede ayudar, que por favor se contacten, ya sea conmigo, ya sea con Facundo, ya sea con algún partner, alguien de nuestra red, ¿sí? Pero que se contacten, así nosotros les podemos crear un ambiente con todas estas features activas para que ustedes puedan hacer una prueba más real dentro de su propio caso de uso y justamente contestar dudas y consultas de todos sus casos de uso, ¿sí? Ahora sí, pasamos, Ray, no sé si hay consultas que nos están realizando. Gabriel y Facundo, buenísima presentación.
Obviamente, y creo que esta introducción del tema y el concepto de FAPI es importantísima para nuestra comunidad. Hemos estado hablando por años de APIs y creo que agregándole esta nueva capa de seguridad que es crítico para el avance acá de las transformaciones de los bancos. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos acá a empezar con una de Gabriel Guerra, que comenzó, dice, Facundo dijo que en LATAM está la norma CAI. La puso a nivel de PSD2. ¿Es así? Es decir, FAPI cumple ese estándar. La primera. FAPI es una especificación de todas estas especificaciones técnicas, ¿sí? Después están las regulaciones, que eso creo que había una pregunta también de Open Banking, PSD2. Esas son más, refiere a políticas o a regulaciones en forma general que pueden o no implementar FAPI. Luego FAPI lo que define es el marco técnico, ¿no? Estos mecanismos que estuvo explicando Gabriel. Alex Burgos, que siguió, y creo que esto acabas de contestar, pero simplemente para repasar, dice, buen día, funcional, conceptualmente, ¿hay diferencia entre FAPI y Open Banking? Creo que es. Sí, lo acabo de responder. Sí. Tenemos, dice Andrés Sosa, pregunta, cuando hablas de validación del cliente, ¿el cliente sería el e-commerce que inició la transacción o el usuario? No, el cliente, cuando hablamos de cliente, en ese caso que estaba explicando Gabriel, sí, es la aplicación, es el e-commerce o la billetera digital, lo que sea, ¿sí? Pero es la aplicación. Pero está el usuario, ¿sí? Esa diferencia es importante tenerla clara. Sí, muy buen punto, Andrés, ahí que trajiste, es como te lo explicó Facu. Delfa País tiene dos preguntas que empieza acá. Dice, FAPI, como indican, es un conjunto de configuraciones para robustecer la seguridad en el ámbito del Open Banking. Y después sigue con otra segunda parte. Dice, estas configuraciones son específicas en dependencia de cómo el banco está realizando la integración de los APIs con terceros. Así es, eso va con la integración de los terceros y también para robustecer, como bien decís, Delfa, la seguridad, ¿sí? Como también comentábamos en alguna parte de la presentación. Pero sí, son configuraciones bien específicas y por lo general deviene de alguna regulación en el país en el cual está operando esa entidad bancaria o financiera. De Gerson Salazar, que pregunta, ¿estas configuraciones deben ir dentro de las APIs que el banco tiene desarrolladas o es flujo adicional por donde pasarán los datos independiente de la configuración actual? No, tiene que ir acompañado. Por ejemplo, lo que veíamos del token binding MTLS, ahí tenés que hacer un cambio en las APIs del banco para que ahora verifiquen con token binding MTLS que el cliente es el dueño del token que vos estás recibiendo en tu API, ¿sí? Entonces, va a ser un impacto en el API del banco, sí, por supuesto. No es tan grande igual el cambio y algunas features no le impactan, así que buen punto. Hay algunas features que no le impactan a él directamente, sino que las absorbe, digamos, Okta CIC como tu authorization server, y después hay otros que sí, pero es un mix. Pero no es mucho tampoco el cambio o el impacto al banco. Sigue, dice, DPoP y MTLS son excluyentes, puedes usar uno o el otro. Exactamente. DPoP sirve más para los casos de aplicaciones nativas que el MTLS. El MTLS te requiere de un certificado. Ese certificado vos lo tenés que comprar y es único por cada instancia de tu aplicación. Cuando vas a un escenario donde tenés aplicaciones nativas, vos deberías tener un certificado por cada dispositivo, ¿sí? Que está corriendo tu aplicación. Entonces ese costo sería muy alto, ¿sí? De crear certificados públicos válidos en la Internet para cada uno de esos dispositivos. Entonces, lo que se suele, y también sería muy costoso para la infraestructura del banco validar todas esas conexiones con infinidad de certificados, ¿sí? Si tenés un montón de aplicaciones nativas. Entonces, lo que se suele hacer es el approach de DPoP, que te evita utilizar justamente un certificado. Pero el objetivo es el mismo. Y sí, yo lo veo como cosas más bien excluyentes dependiendo del escenario.
Pregunta, buenos días. Me gustaría saber cuál es el tiempo aproximado que transcurre entre la indicación y finalización del proceso de pago. El tiempo aproximado es el que vimos más o menos en el demo, que fue bastante rápido. Yo lo frené en la parte del consentimiento, pero no, todo eso se da de manera muy rápida. No te lleva ni un segundo, creo, si vos ves el pop-up y lo aceptás. Es muy rápido el proceso. Santelis nos pregunta, ¿cómo asegura Okta la compatibilidad con las iniciativas de Open Banking y la interoperabilidad con otras plataformas financieras? Sí, eso principalmente es mediante estándares, ¿sí? Nosotros tenemos, siempre es una plataforma que nos basamos en OAuth 2, en OIDC, en FAPI, y dependiendo los estándares que soporten las otras plataformas, hacemos las integraciones. Siempre nos vamos a basar en un estándar. En lo que es autenticación, por ejemplo, usamos lo que es SAML, OIDC, OAuth 2, ¿sí? Y en lo que es términos financieros, principalmente FAPI, o el mecanismo que esa otra entidad traiga a colación. También tenemos integraciones contra APIs de terceros, y ahí no implementamos más que una llamada API con una respuesta segura, ¿sí? Pero muy buena pregunta. En realidad depende ahí del contexto del caso. Principalmente nos basamos con los estándares. Rápidamente, Jorge Fuentes pregunta, ¿existe partner en Costa Rica? No estoy seguro ahí, Gaby, vos sabés. Yo creo que sí, tenemos clientes en Costa Rica. Así que sí, si querés contactarnos, si querés por LinkedIn, ya sea a mí, cualquiera que tenga otra pregunta, nos contactan a mí o a Facundo y tomamos los puntos y los distribuimos para que les demos una buena respuesta. Sigue, si yo expongo APIs a un partner, ¿el partner también debe realizar esta configuración para enviar las peticiones o es solo a nivel del banco? Excelente punto. En realidad también el cliente, perdón, Facu, yo te estoy tomando toda la respuesta, pero No, es un cambio también del lado del cliente. La configuración que estamos viendo de Auth0, de Okta CIC, que mostraba Gaby en el dashboard, eso es del lado del banco. Esa es la parte del banco, toda la configuración de FAPI. Y después sí, el cliente, el tercero, va a tener que hacer las llamadas al banco de acuerdo a esa configuración, ¿sí? Entonces, de ambos lados hay que hacer configuraciones, por supuesto. Delfa País sigue acá con disculpen, pero entonces la configuración de FAPI es del lado del cliente del banco, o sea, el que consume los APIs del banco. Es de los dos lados, Delfa, buen punto, es de los dos lados. O sea, el cliente ahora va a tener que hacer una llamada particular hacia tu servicio banco y el banco va a tener que tener configurado Okta CIC con estas features que mostrábamos para que esa llamada pueda funcionar FAPI Compliance. Para ver si podemos llegar rápidamente, dice Andrés Sosa, dice, ¿existe FAPI 1.0 y FAPI 2.0? ¿Okta soporta ambos? Nosotros somos FAPI 1.0 Advanced, ya certificados, y para principios del año que viene vamos a hacer FAPI 2, ¿sí? Certificados. Cubrimos todas las features, Andrés, menos la de Depop y la de SIVA, ¿sí? de las que veías ahí de la lista. El resto de las features ya las cubrimos, pero vamos a estar certificados, como decía Facundo, a principios del año que viene. Seguir acá porque quiero asegurarme de tratar de llegarle lo más posible. Brian Santelis dice, también tengo una duda referente a la escalabilidad. ¿Debe existir un gap de tiempo entre los llamados del cliente a la integración o el aumento de tráficos no afecta? ¿Y cuáles serían algunos consejos para fintechs que están comenzando a aplicar estos conceptos o herramientas? Sí, ahí la primera respuesta es que nuestra solución escala, tiene un SLA de 99.99%, o sea que el servicio está siempre activo y vos tenés distintos paquetes de servicios, ¿sí? Entonces, si vos planificás tener mucho consumo, no sé, por dar un ejemplo, ChatGPT es uno de nuestros clientes y, por ejemplo, ahí vos tenés una masa de consumo gigante que nuestra plataforma soporta sin problemas. O sea, escalabilidad por nuestro lado no es un problema, digamos, no es un problema en este escenario que estamos planteando.
Y la recomendación para las fintechs, no sé ahí, Facu, si vos querías sumar algo, o me parece No, bien. está bien, sí, ya. No, y ahí, por ahí para las fintechs, lo que le podemos proponer es, si están recién empezando, piensen en una solución que pueda escalar sobre lo que ya tienen, para que no les sea más difícil después cambiar todo otra vez. ¿Sí? Entonces, si bien hay otras soluciones que tienen el estándar, cambiar de una solución a otra es un dolor de cabeza algunas veces, dependiendo de la solución que sea, más cuando se trata de este tipo de estándares. Mi recomendación, vayan con una solución que sepan que tiene un buen soporte, un buen nivel de servicio y que los puede acompañar a su crecimiento. Sosa dice, cuando la petición sale del e-commerce y llega al banco, en la URL va a la URI generada bajo el PAR. Entonces, ¿existe servicio expuesto por Okta para poder consultar el detalle de esa URI y poder pintar la pantalla? Exacto, Andrés. Entendiste todo. Así funciona PAR. Es como un ID que te referencia dentro de Okta a toda la información de la transacción del usuario. Claros Fernández, ¿existen límites de transacciones que se pueden hacer por día? No. No, ninguno, no tenés ninguna limitación por parte de nuestra solución que está en la nube, depende del servicio que vos tengas contratado, pero es más, ni siquiera depende de eso, vos te puedes hasta acceder si no es un consumo sostenido, ¿sí? Puedes tener picos y nosotros te vamos a atender igual a todos tus requerimientos. Ascanio dice, las soluciones de Okta poseen soluciones para la gestión de derechos ARCO y adicionalmente se adapta a las regulaciones locales de Chile, ley FinTech, ley de protección de datos. Lo de la gestión de derechos ARCO te lo tengo que chequear. Eso yo no lo conozco muy a detalle. No sé, vos, Facu, si conoces No, algo yo de tampoco. ARCO. Pero Ok, eso. sí, las Dale, otras dale. regulaciones, sí, de Chile. De hecho, estamos trabajando con algunos clientes de Chile que también estamos haciendo estas demos y ofreciendo FAPI, que están a punto de implementar también. Una buena pregunta. Dice, ¿Okta se puede adaptar a los sistemas legados de un banco o se debe modernizar primero la arquitectura de sistemas del banco? Nos podemos adaptar, o sea, hay que ver a qué te refieres con legado, pero muchas veces lo que nos sucede en los bancos es que tienen servicios on-prem. Mientras yo pueda desde la internet llegar a ese servicio on-prem, por ejemplo, con una VPC, una Virtual Private Link o Connection, suele ser una alternativa de solución. Pero bueno, habría que analizar en puntual a qué te refieres tú, Mariana, con eso. Si quieres, nos contactas por LinkedIn y hacemos una reunión y nos cuentas más detalles. Eso también para vos, Mariana, y para el resto de la audiencia. Dice, a su criterio, el uso de token y JSON Web Inscription, además de Bring Your Own Key, son adecuados para aplicaciones web con protocolos HTTPS que se usan en entidades de giro de negocio de seguros. Buen punto. En realidad hablamos de Open Banking porque la banca es lo primero que popularmente se utiliza. A futuro, dentro de este Open Economy, camino al Open Economy, tenemos el mundo de los seguros también. Y todas estas features se pueden implementar de la misma manera para el negocio de seguros, ¿sí? Así que yo te diría que sí, que es muy beneficioso para cualquier negocio y para el negocio de los seguros también suma más seguridad, digamos. Toque dice, ¿por qué es que se debe utilizar un certificado para cada dispositivo en el esquema MTLS? Si es un método para autenticar al cliente TPP, ¿qué está utilizando la aplicación? ¿Esta autenticación se realiza por un back channel? Sí, en realidad vos tenés que, en el esquema MTLS, cuando vos haces el MTLS es Multiple TLS, ¿sí? Vos tenés que tener un certificado del lado del cliente y un certificado del lado del destino, que es el servicio banco. Entonces lo que haces ahí es, se hace un handshake TLS, donde el cliente comparte su certificado y el servidor el suyo para encriptar esa llamada, ¿sí? Entonces, si vos te vas a un esquema Token Binding MTLS en el mundo celular, vas a necesitar un certificado por cada celular que vos estés utilizando, ¿sí? Eso sería lo más seguro. También lo que puedes hacer es un certificado, lo que escuché que alguno hizo alguna vez es usar un certificado para todas sus aplicaciones nativas. Pero ahí todas tus aplicaciones nativas utilizarían siempre el mismo certificado, con lo cual
disminuye un poco la seguridad. Pero a priori Edison te diría que sí, que como es el MTLS, necesitas un certificado específico por cliente, ¿sí? Para mantener la seguridad al 100%. Acá al final, la verdad que los felicito, están hechos para este medio, para las respuestas de alta velocidad. Muy apreciado acá, le pudimos llegar a muchas de las preguntas, casi todas las preguntas que tuvimos. Y le quiero dar las gracias por haber liderado este Masterclass hoy. No, gracias a ustedes. Sí. Gracias a ustedes, fue un placer también participar de este evento, de este webinar y encantados y esperamos a cualquiera que nos contacten y estamos abiertos a tener reuniones específicas con cualquiera. Yo también, déjame agradecer rapidito a nuestros partners, a ustedes, a todo Okta, a todo nuestro equipo de la TAM, que somos un montón, ¿sí? No solo somos nosotros dos, sino que somos un montón de equipos y estamos cubriendo toda la región. Nada, a todos ellos agradecerles por todo el apoyo constante que nos dan, principalmente a los partners, que es el que nos ayudaron mucho a que esto se difunda y siempre que escucharon hablar de FAPI dijeron, che, esto le va a interesar a todo el mundo y nos ayudaron mucho en esa parte. Así que nada, agradecido también a todos ellos. Todos hemos ya llegado al final de este Masterclass. Espero que le haya sido tan valioso como le ha sido para mí. Quiero darle un enorme agradecimiento a Gabriel y a Facundo por haber compartido tanto conocimiento con nosotros. Y también me gustaría darle las gracias a todos ustedes como miembros de la comunidad de FinTech Américas por participar. Esperamos que haya sido un programa muy beneficioso y les ayude a potenciar sus carreras profesionales. Y por supuesto, siguiendo lo de Gabriel, un agradecimiento a nuestro valioso socio Okta por apoyar este evento y hacerlo posible. Si quieren más información sobre ellos o su contacto, lo hemos compartido en el chat. Y antes de despedirme, quiero avisarle que mañana, viernes 4 de octubre, es el último día para participar en los Premios Innovadores Financieros 2025. No pierdan la oportunidad de nominar a un proyecto adentro de su institución. Pueden estar en el escenario en Miami Beach este próximo marzo 18 al 20 para disfrutar los frutos de esa labor. En la última década, este programa de FinTech Américas ha reconocido y honrado a más de 300 líderes e instituciones que están transformando las finanzas para que sean más ágiles, eficientes y inclusivas. Aún tienen tiempo para participar. No pierdan esta oportunidad de mostrar su compromiso con la innovación y en el progreso de la industria financiera. Para más información, pueden escanear los códigos que compartimos en las pantallas. Bueno, ahora sí me despido. Hasta el próximo programa de FATV. Les mando un fuerte saludo a todos y muchísimas gracias.